Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo a qué hora me esté escuchando, querido profesor. Soy el alumno Hamish Crackney y hoy vengo a exponer sobre el primer tema del curso de Historia Comparada. Más que nada quiero avisar de antemano que estoy usando dos dispositivos, uno para poder grabarme a mí, que se vea en una buena calidad, en una calidad decente, mejor dicho, y estoy usando la computadora más que nada para mostrar un poco lo que son el pequeño PPT que he preparado en PowerPoint para que se haga saber el interés que tengo y la seriedad con la que estoy tomando el curso de historia. Muy bien. El tema a tratar más que nada se llama Fuentes de la historia del curso de historia comparada. Como ya he dicho antes, yo soy el alumno Hamish Crackney, que hoy va a pasar a exponer respecto a estas. Espere que no cargado, ya. Para saber qué son las fuentes de la historia, primero tenemos que saber qué es la historia. La historia es más que nada los acontecimientos registrados a lo largo de la historia de la humanidad con las cuales nosotros podemos llegar a cierto fin que ahorita veremos. ¿Cuál es? Que tras haber respondido esta pregunta aquí, ¿qué es la historia? Podemos proceder. ¿Para qué nos sirve la historia? La historia nos sirve, ya sea en su mayor o menor medida, para poder comprender la sociedad del presente, lo que está sucediendo ahora, el por qué estamos viviendo así, el por qué, por ejemplo, Perú actualmente es un país que está sufriendo de crisis política y ahora está sufriendo, por decirlo así, una polarización entre los que están a favor y en contra del actual presidente electo. ¿Cómo? A través de lo que ha sucedido en el pasado, acontecimientos registrados que ya se han dado y que tenemos idea de que fueron así y son completamente reales y verídicos. Y eso también nos puede ayudar a proyectarnos a un mejor futuro. O sea, no solo sirve para comprender lo que está sucediendo actualmente, sino que también nos sirve para, a través de estos y aprendiendo de los errores, porque como una figura famosa ha dicho, aquel que no conoce su historia está condenado a repetirla. Por ende, si nosotros llegamos a comprender nuestra historia, evitaremos cometer los errores que han suscitado a lo largo de esta y de nuestro pueblo o el lugar a donde procedamos. Acá podemos ver que hay otra pregunta, pero ¿a través de qué podemos considerar algo como un acontecimiento registrado y que por ende sea histórico? Fácil. Esto se puede dar a través de las famosas fuentes de investigación. ¿Qué es una fuente? Una fuente es un acontecimiento registrado o un acontecimiento que sirva de testimonio para poder afirmar, corroborar la existencia de algo, que algo tuvo lugar y que por ende ha dejado marcas, huellas, por decirlo así, algún tipo de legado. Conociendo esto, procedamos a lo que viene, las fuentes escritas. Y como dice acá, es así que entramos en los distintos tipos de fuentes que hay para la historia. La fuente escrita es la fuente base para la historia, no solo porque sea la más importante en el sentido de que nos brinda un gran contenido de palabras con los cuales se podría facilitar el comprendimiento, a diferencia de otro tipo de fuentes que podrían ser iconográficas o cartográficas, sino que es a partir de que tenemos la escritura, por ende, fuentes escritas, que inicia este periodo llamado historia. Porque antes de esto había otro periodo que se llamaba la prehistoria, que estaba dividido por edades. Y en la historia, ¿acaso no hubo división de edades? Claro que las hubo. Y estas inician, como ya he dicho antes, con el inicio de la escritura. Y se divide en 4 edades. La edad antigua, la cual va desde la creación de la escritura hasta la caída del Imperio Romano de Occidente, y luego la Edad Media, o para algunos llamada la Edad Oscura, va desde la caída del Imperio Romano de Occidente hasta la caída del Imperio Romano de Oriente. O si quieren diferenciarlo de una manera un poco más clara, concisa, se podría llamar la caída del Imperio Bizantino tomada por los turcos. Aunque eso sí, algunos consideran que la siguiente edad que va a iniciar no inicia con la caída del Imperio Bizantino, sino que inicia con lo que es el descubrimiento de América, aunque por el lapso que hay se podría considerar que ambas son válidas. Es así como inicia la edad moderna,
edad que se caracteriza por el descubrimiento de un nuevo continente, mejor dicho, un nuevo mundo para los europeos, el cual sería América. Eso sí, ese nombre llegó tiempo después por Américo Vespucio, no por su descubridor que era Cristóbal Colón. Y bueno, ¿qué sucede? Sucede que esta época, esta edad dura desde la caída del Imperio Bizantino hasta la Revolución Francesa, con lo que da inicio la Edad Contemporánea, que abarca desde la Revolución Francesa hasta la actualidad. Se podría considerar que gran parte de la división de las ciudades se ha dado con respecto a lo que es la caída de grandes imperios. Por ende, quién sabe, cuando acabe esta edad, sea cuando algún imperio, o mejor dicho, un país clave termine cayendo. Lo dejo ahí. Es una opinión que tengo yo y que yo considero. Pero bueno, como íbamos, acá mismo lo dice, las fuentes escritas son la base de la historia como tal. ¿Por qué? Porque la historia, como ya he dicho, inicia con la escritura. Y bueno, ¿en dónde podemos encontrar lo que son las fuentes escritas? Más que nada en lo que son textos jurídicos. ¿Por qué? Porque abarcan lo que son leyes. Y también las leyes son fuentes escritas, como pueden ser también los tratados, las crónicas incluso, o algún diario. Y bueno, se podría ampliar y es lo que vamos a hacer con los siguientes, los cuales son que hablaremos de lo que es las fuentes primarias, fuentes directas y las fuentes secundarias, fuentes indirectas, como vemos acá. ¿Ven? Hasta lo marqué en rojo para que se pudiese notar. Eso sí, se divide en dos tipos, fuentes primarias, como ya he mencionado. Quisiera aclarar, primero, disculpe porque estoy tomando agua, sino que sufro resequedad en la garganta, y ahora quisiera aclarar que la razón por la que estoy mirando acá es porque tengo la computadora en este lado y no quisiese que se note que mi visión está sentada acá y que por ende podría estar copiando. Habiendo aclarado esto, voy a seguir. Ok. La fuente primaria. ¿Qué será una fuente primaria? La fuente primaria es cualquier encuentro directo con el acontecimiento que se vaya a registrar y que en algún futuro nosotros consideremos historia. Porque eso sí, algo que me olvidé mencionar, no todo lo que sucede es historia si no se llega a registrar o si no llega a considerarse importante para la humanidad. Y ahí también añadiría yo un paréntesis más, que no necesariamente lo que es historia para nosotros, mejor dicho, para el peruano, sea considerado historia para algo más grande, pero o sea, sí sería la profundización de un hecho que sí está en la historia universal, o puede ser que en la historia universal se pueda tocar la independencia de las colonias españolas, por ende de Perú. Sin embargo, considero yo, pudiendo entrar en un gravísimo error, que no se profundiza en países extranjeros el cómo Perú consiguió su independencia. Espero que con eso se puedan aclarar las palabras que acabo de usar. Pero como diciendo, la fuente primaria se trata de eso, un encuentro directo, como bien dice su segundo nombre, fuente directa, con el acontecimiento o hecho que se está dando. Acá podemos encontrar cosas como en la fuente oral, el testimonio de una persona la cual ha vivido el acontecimiento, o también lo que sería el discurso de algún dictador o el discurso de algún candidato a la presidencia. Podríamos poner en tales posiciones, en la primera, como el dictador, a Adolf Hitler, con sus famosos discursos mientras sus ejércitos marchaban. Mientras que en el segundo ejemplo, un candidato a la presidencia, podríamos poner al gran orador, por así decirlo, dependiendo para gustos colores, a Alan García, que uno de sus famosos discursos o balconazos que recitó fue en el que dice los sueños, sueños son. Otra clara fuente directa sería una foto, una imagen como la que tenemos acá, que es el desembarco de Normandía. ¿Por qué? Porque en el desembarco de Normandía, cuando se tomó esa foto, capturó el momento a través de una imagen la cual va a perdurar por encima de que la visión humana que lo contempló, de repente lo conserve solo en su memoria, sino que ahora lo tenemos de una manera física. Y por ende también tenemos otro tipo de fuente que es la escrita como el Tratado de Versalles, que como dice acá, marca el fin de un hecho importante y reconocido
por las mismas naciones que se vieron involucradas y que por ende, al ser reconocidos por estas, es reconocida por el resto del mundo. Acá no solo entraría el Tratado de Versalles, sino que también puede entrar el tratado que se firmó finalizando la Segunda Guerra Mundial, o el Tratado de, de Libre Comercio, que abarca también en un sentido económico, y por lo tanto, si se habla de historia económica, las alianzas o las enemistades económicas que ha habido a lo largo de la existencia de la raza humana. Y acá, como dice, también las leyes. ¿Por qué las leyes? Porque las leyes nos ayudan a comprender cuando estas van cambiando, van siendo borradas, erradicadas, que ha suscitado algo. Un caso claro es el que he puesto acá, que sería la ley de derecho al voto femenino. ¿Por qué? Porque antiguamente se había el pensamiento que la mujer era un ser que no tenía derecho a votar. ¿Por qué? Se puede considerar que por costumbres machistas de tiempos antiguos. Sin embargo, cuando se da esta ley, la cual permite el derecho, es un hecho histórico, porque está dictando que mientras antes se tenía tal pensamiento, a futuro se tiene otro completamente distinto, donde la mujer es un ser con el mismo derecho que un hombre para hacer una votación en las fiestas democráticas que podrían ser votar por un presidente, por un congreso, por un alcalde. Y bueno, habiendo finalizado con estos ejemplos, quisiese pasar con lo que son las fuentes secundarias o las fuentes indirectas. Resumiendo en pocas cuentas, las fuentes, las fuentes indirectas de qué van. Son en su mayoría registros, testimonios o documentos los cuales han sido tratados de una manera no contemporánea, no paralela al hecho que se está citando o a lo que se está investigando. Claro ejemplo son las obras de los historiadores. ¿Por qué? Porque estos remarcan desde su investigación, desde su elaboración, lo que ha sucedido, lo cual sería distinto a una persona que lo ha vivido de primera mano. Por ende, libros también entrarían en este lugar, porque por ejemplo, uno no sabe el contenido de ciencia cierta en un libro, como también, por ende, como respuesta, los mapas y los gráficos serían parte de esto. ¿Por qué? Porque un mapa sí te puede decir que en tal lugar habitó tal sociedad, pero sin embargo que tal sociedad o tal comunidad o estado, pueblo, ciudad haya existido, no te dice el por qué ahora no está, por qué ya no está, qué sucedió, no, solo dice que ahí hubo algo y que si no está complementado por otro tipo de registros, poco se puede decir más de que sí, existió, estuvo ahí, pero no sabemos qué pasó. No se podría recrear un escenario. Claro ejemplo sería futuro de repente la Unión Soviética. O sea, imaginemos el supuesto caso en el que de acá a unos miles de años la humanidad ha avanzado completamente, pero todo lo que ha sucedido en el siglo pasado queda casi erradicado por completo. No tenemos historia de ese siglo, ha desaparecido la historia del siglo XX para las futuras generaciones. Y que de pronto alguien encuentre un mapa que diga, este mapa dice que se llama supuestamente la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Pero, o sea, ¿qué era eso? ¿Cuánto tiempo duró? O sea, es insuficiente por sí solo, igual que lo sería un gráfico. Gráficos podemos encontrar un centenar de ejemplos, gráficos que nos hablan de los años en los que se ha dado el fenómeno del Niño, gráficos que nos hablan de las crisis económicas o del aumento de una economía, incluso estadísticas de cuántas personas han desaparecido a lo largo de un año. Pero, vuelvo y repito, solas, por lo que yo entiendo y considero, son fuentes indirectas al necesitar el apoyo de otro tipo de fuentes para poder recrear por completo una historia. Aunque claro, también podría ser la viceversa, o sea, no solo basta un documento, una crónica, sin embargo, estos contienen mayor, ¿cómo decirlo? Mayor contenido, mayor contexto de lo que estamos queriendo saber, conocer. Ahora, siguiendo, tenemos también lo que son los tipos de evidencia. En los tipos de evidencias podemos encontrar lo siguiente: manuscritos, inscripciones, crónicas, documentos
y fuentes o evidencias a futuro. Las fuentes y evidencias a futuro son lo que probablemente ahora llamemos cassettes, videos, bitácoras. Mientras que los documentos, las imprentas, son todo texto escrito el cual se ha llegado a imprimir y que por ende ha sido editado, como puede ser algún libro, periódico, carta, documento. Tiene edición, tiene impresión, pero nos está contando algo. Pero acá podemos separar, porque de repente se puede añadir, dependiendo de la opinión de cada quien, la crónica. La crónica es un acontecimiento narrado de primera mano desde el punto de vista de una persona a la cual lo está viviendo. Claro ejemplo son los cronistas españoles que vinieron hace tiempo, durante el descubrimiento y la conquista de América, a narrar todo lo que veían, todo lo que sucedía. Eran, por decirlo así, las cámaras de ese momento. Mientras que las inscripciones son lo que podríamos encontrar en estatuas, monumentos o lápidas fúnebres. Claro ejemplo está en la cultura egipcia, que tenía los famosos jeroglíficos en los sarcófagos de los antiguos faraones. Mientras que los manuscritos son documentos escritos a mano, ya sea en papel o cualquier otro objeto, que al no ser editados, mejor dicho, ser inédito, se ha quedado en eso, como dice su palabra, manuscrito, escrito a mano. Eso sí, las fuentes escritas, obviamente, no son las únicas fuentes las cuales ayudan a la historia, porque al fin y al cabo, sí, son la base de la historia, pero ser la base no las hace las únicas, no las hace exclusivas. Y acá podríamos hablar de, por ejemplo, las fuentes iconográficas, las fuentes cartográficas, las fuentes materiales, las fuentes artísticas, citando algunos ejemplos, que en estos ejemplos, por ejemplo, la cartográfica tiene que ver con mapas, la iconográfica tiene que ver con imágenes, pinturas rupestres o pinturas clásicas de la edad del Renacimiento, pongámoslo por decir. Las fuentes artísticas sería cualquier fuente tangible la cual entre en lo que son los paradigmas del arte, de lo que es arte, lo que podría considerarse arte. Ahí podríamos también decir que una un objeto físico puede estar en más de un tipo de fuente. Por ejemplo, la Mona Lisa. Me estoy arriesgando poniendo de ejemplo la Mona Lisa, pero lo haré igualmente. La Mona Lisa puede ser una fuente artística como una fuente iconográfica. ¿Por qué? Porque nos habla de lo que fue una de las obras de Leonardo da Vinci, un famoso artista pintor. Ahora, sigamos. ¿Qué fuentes que al menos podríamos rescatar y hablar un poco más a profundidad? Yo considero que serían la lingüística, la arqueología y la etnografía. Muy bien, empecemos primero con la lingüística. Como es bien sabido, en este planeta, en esta sociedad formada por personas de distintas razas, países y lugares, no se habla un único idioma, sino que hay un centenar de idiomas actuales. ¿Por qué digo actuales? Porque en el pasado hubieron otros como el latino, el griego antiguo, que eran idiomas que fueron perdidos en el sentido de que ya no son lenguas habladas por una población considerable en la actualidad, sino que más que nada son lenguas estudiadas. ¿Para qué? Para lo que voy a entrar y por lo que son fuentes. Porque al ser la lingüística una fuente de la cual nos nutre información de un idioma ajeno al nuestro, nos ayuda también a interpretar y reafirmar lo que podemos encontrar en textos o cualquier tipo de fuente que tenga escritura, como podría ser, qué sé yo, pongamos que un documento escrito por algún poeta del Renacimiento, el cual hablaba latín y que decidió expresarse en latín al no poder hacerlo en el idioma de su tierra natal, ya que sería censurado. Gracias a un lingüista podemos comprender que había escrito en ese poema, por más de que el latín era una lengua más que nada hablada en Roma, en la época de Roma, siendo que este protagonista, este poeta, lo encasillaremos en una época ya lejana de la Edad Media con respecto a la Edad de Oro de Roma. Espero que se haga entender mi comparación.
Ahora pasamos con las fuentes arqueológicas. ¿De qué nos sirven las fuentes arqueológicas? Fácil. Las fuentes arqueológicas, más que nada, son todas las evidencias registradas que han, corrijo, todas las evidencias dejadas y que por ende han sido registradas por la raza humana. Claro ejemplo podría ser ejemplos que me gustan usar más que nada. El templo de Artemisa, que fue una de las 7 maravillas del mundo antiguo. El resto de Colosos de Rodas. Los restos de la estatua dorada de Zeus. Los restos de los jardines de Babilonia. Machu Picchu también sería hacer una construcción. La Torre de Pisa también lo sería. Pero no solo eso, también las vestimentas. ¿Y por qué las vestimentas? Porque a través de las vestimentas podemos entender un poco cómo era no el tipo de vida, sino, por decirlo así, la moda o la relación que tenía su visión de la moda con respecto a su pensamiento. Es algo rebuscado, sí lo sé, pero nos ayuda a comprender más o menos de qué estoy hablando. Porque si nos damos cuenta, no es lo mismo cómo se vestía un griego en su edad de oro, en el periodo helenístico, a cómo se vestía un campesino de la Edad Media. Hay mucha diferencia, está claro. Y aún más si comparamos a cómo se vestía un campesino de la Edad Media, cómo se vestía un rey, un conde, un duque de la Edad Media. Claro, si no me estoy confundiendo, y los duques y reyes resulta ser de la Edad Contemporánea. Lo cual dudo demasiado que sean de la Edad Contemporánea, si me acuerdo bien y la memoria no me falla, son de la Edad Media. Y obviamente los restos humanos, las evidencias más claras de que la humanidad pisó tal lugar y que por ende aconteció algo, como puede ser los restos humanos que fueron sepultados por el paso del tiempo y la arena en una batalla que se dio en algún desierto, citando nuevamente algún tipo de ejemplo rebuscado. Y ahora, la fuente etnográfica. ¿Qué es la fuente etnográfica? Primero que nada, la fuente etnográfica es de la etnografía. La etnografía, ¿qué es? La ciencia que estudia las razas y pueblos. Y bueno, al estudiar las razas y pueblos, gracias a esta fuente podemos comprender, y obviamente también a su ciencia, podemos comprender lo que son sus costumbres y tradiciones. El por qué actualmente de repente pequeñas razas encontradas en el Amazonas, que viven ahí, radican ahí y tienen el derecho de estar ahí, tienen una actitud que nosotros podríamos considerar en contra de lo que nos han inculcado, de las leyes que tenemos que seguir para ser considerados buenos ciudadanos. Porque obviamente no es el cómo ellos los han inculcado. Y por ende, también, como consecuencia, está el comprender sus mitos y leyendas. Porque muchas razas o pueblos que actualmente, contemporáneamente a lo que yo estoy dando esta posición, se podría considerar no civilizados, siguen creyendo en lo que es, o pueden seguir creyendo, para no asegurar, en lo que son dioses, en lo que son diosas, ya sean estos dioses que habitan en el cielo, dioses que habitan entre ellos, o dioses tónicos, o sea, dioses bajo tierra. Y también qué tipo de dioses tendrán. Porque muchas veces es a base de los dioses que nosotros buscamos justificar la existencia humana. Los griegos lo hicieron con Cronos y Zeus, porque en la mitología griega hubo 3 tipos de hombres. Acá lo hicimos con Manco Cápac y Mama Ocllo, que salieron del lago Titicaca. Los romanos, apropiándose de la cultura griega, pero cambiando los nombres y adaptándola a su cultura, tuvieron a Rómulo y Remo, hijos de Marte, el dios protector de Roma. Y espero que con eso haya quedado claro lo que quise entrar a profundizar en lo que es la fuente etnográfica. Ahora, dejando un poco de lado el PPD, que lo voy a cerrar, ya que ya he terminado de usar, o de, mejor dicho, dejar acá prueba del trabajo que he hecho aparte de la exposición, con lo cual he estado estudiando para hacer esta, a proceder con unas cosas más. Que son los siguientes.
hay que hacer una pequeña separación en la historia, porque la historia es una ciencia la cual estudia los acontecimientos de una manera objetiva, mientras que la historiografía es el punto de vista que tiene un historiador con respecto a los acontecimientos que han sucedido. Y al tener su punto de vista no necesariamente va a ser visto de una manera neutra, imparcial. Es como que yo tenga cierto declinismo por, qué sé, los chilenos. De repente yo soy un chileno que radica en Perú. Y que por ende cuando hablo de la historia de la Guerra del Pacífico intento justificar o transgiversar lo que sucedió. Ahí ya no estoy siendo imparcial, estoy siendo parcializado por el lado, por mi sentimiento chileno. Eso es algo que quería añadir antes de terminar esta exposición. Y bueno, diciendo que ya, aclarando que ya he finalizado y que eso era lo único que buscaba añadir, paso a despedirme de usted, mi estimado profesor, mi estimado doctor. Espero que esta exposición haya sido de su agrado. Si no es así, me gustaría que me lo hiciese saber a tiempo para poder volver a realizar alguna otra. Y sin nada más que decir, pues me despido.